Yo, bueno, vamos a arrancar con una observación. En los ejercicios de la ley de Watts, de pronto yo tuve dos errores en dos preguntas. Y en dos o en tres preguntas. Tengo que revisarla muy bien. Me han hecho las observaciones ustedes y me parece muy bien que me hagan las observaciones. Pero vamos a ver qué les propongo. Si quieren, la resuelven, o si quieren, la resuelven con la observación. Profe, a mí me dio esto, separan en su criterio, que para mí sería mejor, porque siento pues, que están recibiendo la información o están adquiriendo el conocimiento. ¿Qué más les voy a decir antes de arrancar? Yo les colgué una actividad, no sé si algunos han dado cuenta, las participé por el WhatsApp sobre sobre el simulador Proteus. La idea es que ahí en esa actividad estoy explicando cómo se descarga la versión gratis de Proteus y propongo un ejercicio para que lo hagan y lo realicen y me lo suban. O sea, le toman una captura, ustedes me realizan el montaje que yo estoy sugiriendo ahí en el video y la idea es que me hagan una captura y me envían, me envían el montaje que realizaron. Y eso es Profe, disculpe, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, se le escucha demasiado bajito yo. Sí. Sí, señor, demasiado bajito. No le entiendo lo que... No se le escucha muy claro. Disculpe. Todo el mundo están las mismas. ¿Hay alguna persona que se me escucha bien o todos me escuchan bajito? Ojalá me colaboran, Yo por lo favor, escucho cualquiera. bien. Miguel, ¿me escucha bien? Sí, pues yo lo escucho normalmente. Bueno, la persona que... bueno, el aprendiz que le escucho bajito, entonces, ¿qué le recomiendo? Salga y vuelve y entra, ¿vale? ¿Listo? Sí, señor, inmediatamente. Ok. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que hagamos esa actividad que yo propongo ahí en, en el grupo. Yo creo que ya la vieron, ¿cierto? Eso ya está montado en Sayuna. ¿Cuál es el objetivo? Que para la próxima clase ustedes ya tengan Sayuna. Ya, muchachos, ¿me permiten un momentico que tengo una llamada urgente? 5 minuticos, por favor, sí. Sí, señor. Hágale, profe.
Hola, buenas noches. El profe está en una llamada que esperemos que él apenas termine la llamada vuelve y se conecta. Listo, gracias. Gracias. Muchachos, qué pena con ustedes, pero pues me llamaron, me hicieron una llamada urgente, pero bueno, de una compañera que tenemos una urgencia, pero bueno, listo ya. Ok, ya estoy. Entonces, la idea, muchachos, es que ustedes en el transcurso de la semana le cacharríen a ese programa que es excelente, que nos va a servir mucho, una herramienta muy buena que nos va a servir para electricidad y para electrónica, ¿no? Porque nosotros también vamos a ver parte electrónica. Y tenemos que ver electrónica porque gestión de la energía eficiente ve también electrónica. Pero nos va a ayudar para este momento que tenemos, que vamos a empezar unos dos temas interesantes que son circuito serie, circuito paralelo y circuito mixto. Y ya arrancamos con corriente alterna. Esa herramienta nos colabora bastante para mejorar mucho y agilizar pues ese conocimiento. Y a ustedes les queda. Y es una herramienta muy bacana. Muy fácil de manejar, es muy portátil, es muy liviano, o sea, no es pesada y es muy completa, adicionalmente es muy completa. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo propongo ahí, yo coloco una actividad que es calificable, la tengo que calificar porque necesito tener la certeza que ustedes tienen que ya trabajan ese programa. Sin embargo, para la próxima clase voy a atender dudas sobre Proteus, que se llama así el programa, y bueno, Proteus. Entonces, Proteus, si ustedes ven el historial de WhatsApp, ahí estoy enviando inclusive el logotipo que tiene el Proteus. Y en la actividad que colgué en Sayuna, estoy explicando exactamente cómo se hace la descarga e invito a un link, que es un video que explican cómo funciona, pero por ahí derecho vamos haciendo ese circuito que hacen en el tutorial. Vale. Después de que usted realice el circuito y lo termine, le tomo un pantallazo y ese me sirve de evidencia que usted ya ha trabajado un poquito Proteus. Y vuelve y Luis, bien pueda, cuénteme. Luis Angulo, quiere intervenir, bien pueda. Luis no me escucha. Pero sí me están escuchando, muchachos. Sí, se le escucha. Señor, yo lo Sí, estoy... señor. Sí, señor, se escucha amplio y fuerte.
Luis alzó la mano, pero no dice nada. Prosigo. No sé por qué alzó la mano, seguro se le chispoteó. Francisco. Profe, buenas noches. Yo le escucho Buenas. fuerte y claro a los compañeros, pero usted no. Disculpe. Francisco, usted salió y volvió a entrar. Sí, señor. Salí y volví a ingresar, pero le escucho muy fuerte a los compañeros, pero usted le escucho por allá lejos. Pero tan raro. Y en cambio, todos los, bueno, a los demás me escuchan bien, por favor. Alguien que me retroalimente. Profe, yo lo escucho bien. Sí, sí, señor, sí, sí. Yo lo escucho bien, profesor, yo lo escucho bien. Yo también. Bueno, muy amable. Francisco, ¿tiene algún problema ahí en su señal? Ahí sí me queda difícil. Sí me da pena. De todas maneras, yo estoy grabando la transmisión, ¿vale? Grabando la grabación. Profe. La sesión. Sí, cuénteme. Qué pena, hombre. Lo que pasa es que la aplicación se llama Proteo. Sí, señor. Bueno, profe, lo que pasa es que ahí vamos a ver simuladores de circuito y todas esas cosas, ¿no? Pero, Sí, profe, señor. diferencia, ¿por qué no vemos lo que es la teoría de un circuito mixto, un circuito serio, Claro, un circuito claro, paralelo? claro. Entendé Luis. bien, porque hacemos el simulacro de un circuito, pero pues no entendemos la parte, la teoría, quedamos en lo mismo, ¿no? Una sugerencia muy respetuosa, profe. Sí, señor, usted tiene toda la razón. De hecho, hoy la vamos a ver. Por eso no arrancamos Proteus ahorita. Ahorita vamos a ver el concepto del circuito serie, el circuito paralelo y circuito mixto. Tiene usted la razón. Sí, inclusive tengo aquí ya todos los videos y mis documentos ya listos para exponerle las características del circuito serie, del circuito paralelo y circuito mixto. Ya después de que realicemos esos conceptos, que usted tiene toda la razón, y yo ya estoy preparado, ya sí arrancamos con Proteus, ¿vale? Por eso Proteus va a ser para dentro de 8 días, ¿vale? Listo, muchachos. Bueno, ¿hay alguna sugerencia? ¿Alguna? Muy bien, muy agradecido por esa sugerencia, pero ya la tenía prevista. ¿Quién más tiene dudas? Entonces, claro, ¿listo, Santiago? Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profe, es que yo ya el programa Proteo yo ya lo instalé, pero yo lo que no Sí. entiendo es en ese programador en sí, ¿qué es lo que toca hacer? O sea, yo tengo entendido que el video que usted nos está mostrando es lo que tenemos que plasmar ahí en el programador. Pero hay un problema que ahí aparece, usted se mete y ahí aparecen unas opciones en inglés. Y cuéntame, pues, si me está preguntando mi serio, yo de inglés no sé la más mínima idea. Entonces, yo Tranquilo, Santiago, ya le voy a explicar. Listo, muy bien. Ya le voy a explicar, vamos a compartir pantalla. Listo. Le voy a explicar cuál es la actividad exactamente, porque la idea era que subieran ustedes subieran, a ver, esperen un momentico. ¿Cuál era la idea de que fueran a la actividad a Sayuna y abrieran la actividad? Y ahí explico. Esperen un momentico, vea, aquí la tengo. Esta es la actividad que yo expongo en Sayuna. Vean aquí. A ver, ¿qué dice? Aquí habla que tenemos una oportunidad de participar. ¿Me están viendo el documento? sí, señor profe. Correcto. Esta es la actividad de Proteus. Pero aquí en la parte de abajo digo Proteus descarga. Descargamos la actividad de Proteus y ya queda descargada siguiendo estos pasos. Pero aquí dice, aquí hay un link, aquí arriba, véalo aquí, vea el link, este es un link, ya lo voy a exponer, copiar. Ese link
Aquí nos explica cómo funciona Proteus. Espere, ya. Bueno, espere un momentico, yo les comparto pantalla. Nuevamente está así. Voy a dejar de compartir la pantalla, muchachos. ¿Listo? Comparto aquí pantalla nuevamente, porque no puedo hacer de otra manera. Tutorial. En esa actividad expongo y doy este link. Este es el link del tutorial. Y aquí nos va a explicar, aquí el que realizó este tutorial nos va a explicar cómo se hace, cómo se ingresa a Proteus. Y inclusive, vean acá. Muy buenas chicos, hoy les voy a dar Perdón, estoy compartiendo pantalla ahí. cual vamos a ir directo. Sí, profe. Listo. Este es el tutorial este es el tutorial de la actividad que monté en Sayuna. Leamos bien. Que hay que ir a Sayuna y nos explican cómo hacer la descarga y nos dejan este tutorial y en este tutorial nos van a explicar Que posee cómo hacemos cada uno de los circuitos y en la medida que vamos haciendo el tutorial. Para el voltímetro vemos que de igual manera el valor pues, este circuito de pronto no lo va a entender ahorita, pero vamos a montarlo. Pero a partir de esta noche lo va a entender. Sí, por eso no lo adelanté, sino que es para dentro de 8 días. O sea, la idea es que ustedes me realicen ese circuito que están viendo en la pantalla. Que ustedes saquen los elementos, conecten el amperímetro, conecten el voltímetro, conecten las resistencias, renombre y me realicen todo este circuito. Después de que ustedes me realicen este circuito, sí, cuénteme. Pero esos circuitos que aparecen ahí, ¿aparecen en el programador? ¿Cómo? ¿En el simulador? Claro. Sí, sí, o sea, donde dice positivo, negativo, B1 con 10 voltios, R1. Sí. Claro. ¿Aparecen ahí o qué? Eso están en el aplicativo, están en ¿cómo le digo? Están en el programa. Listo. Por eso yo les pido que abran la actividad y miren las indicaciones que les doy, ¿sí? Y aquí este link nos explica cómo hacer este circuito, ¿verdad? Todo, exactamente todo, ¿sí? Y la idea es que ustedes me desarrollen esta actividad con ese link y lleguemos a esta parte. Hoy vamos a ver circuito serie, el circuito que estoy proyectando en unos momentos, porque está en el tutorial, eso lo vamos a ver ahorita, en estos momentos. Listo. Esa es la idea. La idea es que Proteus, ya muchachos, Proteus es un circuito muy sencillo. Bueno, la idea es que ustedes no ven un tutorial, cojan otro tutorial, investiguen también y realicen ese circuito serie. Profe, no fui capaz. Ojalá, yo sé que van a ser capaces todos, pero profe, no fui capaz. Bueno, dentro de 8 días nos vamos a ver y voy a exponer, a ver quién tuvo problemas y hacemos un circuito y el otro y empezamos ya y arrancamos el aprendizaje del manejo de este programa de Proteus. Sí quedó claro. ¿Hay alguna duda? No, señor, profe, ya me quedó así claro. No, ¿cómo? Ahora sí ya entendí mejor eso. Ahora sí ahora sí, como digo yo, ahora sí cuando me vaya a meter al programador ya no voy a estar tan perdido, porque ya tengo la explicación más práctica, ¿no? Muy bien. Entonces la idea es esa, la idea es que lo invito a que abra, la actividad, la lea primera todo. Ya tiene la descarga usted, ya está
sino que llega y el link, cita el link y el link es un tutorial que le van a explicar cómo funciona Proteus exactamente despacio. Entonces usted como ya tiene la descarga, ya tiene descargado el Proteus, va a ir siguiendo el tutorial despacio y va a hacer el circuito. Esa es la actividad, es muy sencilla. ¿Listo? Todo el mundo, Ray, todo el mundo entendido. Sí, profesor, entendí. Muchas gracias. Muy bien. Sí, señor. Sí, entendí, Ok. instructor. Ok, entonces vamos a arrancar con el primer circuito. Ya vimos la ley de Watts. Vuelvo y le digo, hay unas observaciones en unas preguntas, por favor me las hacen. Igual, bacano. Y ya, pronto, usted se equivocó ahí. Listo, bacano, me están entendiendo. Como muchos me han manifestado. Muy bien. Bueno, terminaron la ley de Watts. Después de la ley de Watts, pues vamos a empezar ya en serie con electricidad. Y en serie vale la palabra, porque vamos a arrancar con un circuito que es muy común en electrónica. Francisco Bolaño me pidió la palabra. Doctor, buenas. Sí, señor. Sobre el tema de la ley de Watt, tengo un pequeño inconveniente con el punto 18. Sí. Entonces, no sé si mañana o no sé si tiene tiempo, charlamos ese punto. Espere. No hemos arrancado todavía. Listo, el punto 18. Puede ser uno de los que tenga problema. Vamos a ver. Pero yo abro la ley de Watts. Espera, yo miro dónde tengo la actividad yo. Puede ser, sí, señor. Espera un momentico. Lo mismo en la pregunta 8, ¿ya? La 18. No, en la 8 también tengo una duda. Espera, irá que ya estoy abriendo. Muy bien. Listo, no aclaremos las dudas. Ok. Me toca compartir. Es que esta plataforma no me deja. Pues la 8 sí es un poco clara más que la 18, instructor. Muy bien. Oye, en la 8 ni tan clara. Ni tan claro. Muy bien. Vamos. Venga, si quiere yo le digo la duda que yo tengo en la 8. Sí, señor. Espero que yo termino que me abra esto. Ya. Espera. Ya me abrió. Estoy compartiendo bien, muchachos. Sí, señor, está compartiendo. ¿Listo? 8. Bueno. Bueno, dice, un aparato eléctrico tiene una resistencia yo siempre acostumbro a hacer el circuito eléctrico, siempre lo hago. Entonces tiene 10 ohmios, ¿cierto? Y está conectado a 220 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, de acuerdo. Ese símbolo que está, es el símbolo de la ley de OHM, que yo estuve investigando ese símbolo de la ley de OHM. Bueno, muy bien. ¿Qué dice el circuito? Espera, ya terminemos acá. ¿Qué dice? Mire, entonces está conectado a 220 y tiene una resistencia de 10 ohmios. ¿Cuál es la potencia disipada? Recuerde, la palabra disipación me la hace la resistencia, me hace la carga. Cuando yo me digo cuál es la potencia entregada es por la fuente. Entonces están hablando por la resistencia. Bueno, yo calculo la corriente, ¿cierto? La corriente es igual a ¿qué? A Voltaje sobre resistencia. muy bien, 220, creo que es una de esas que sobre resistencia. O sea que me dio una corriente de ¿cuántos amperios? 22. 22 amperios. 22. Muy bien. Ok. 22 por ¿qué voltaje hay en el circuito? 220.
22 por 220. 220. ¿Cuánto le da la potencia? 4.840. ¿Cuánto? 4.840. 484. No, 4.840. 4.840. 840, mire. ¿Por qué le Observen dio acá una 484? cosa. Yo me equivoqué acá, vea, mire, me faltó el 0 acá, ¿sí ves? En la B. Sí, la opción B. ¿Sí ves? Que me faltó el 0 en la B. O sea, se me borró. O sea, me equivoqué, mejor dicho. Y se me olvidó el 0. Eso es lo que yo le digo, bueno. Si les dio 4.840, está bien. Usted me pone una observación, profe. Me dio 4.840. A mí sí me dio 484, profe. Mal. Es la opción número B, la número 8 es la opción B, la 484. Ya, esperemos. Es que, compañero, 484, pero si usted lo lleva a kilovatios. Pero estamos hablando de vatios. De Lo que watts. pasa- Sí. Casi lo mismo, ¿no? Estamos hablando de watts, que es B por I. Y entonces B por I es igual, en este caso, 220 por 22 amperios. Está muy sencillo. Sí, me equivoqué. Esa es una de las ejercicios que me equivoqué. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Vea, profe, me dio tanto, vea. Me dio 4.840 y ya. Ya no hay nada. Usted tiene razón. Listo. La 18. La 18. Creo que también la 18 es otro. Ah, no, la 18 no. La 18 sí está bien. Ojo. La 18 Excelente. está bien, profe. La 18 Ahí. está bien. Ahí la respuesta sería la A. La A. Recuerden una cosa, muchachos, algo interesante acá. Bueno, cuando nosotros estemos haciendo, a ver, todos los temas, ojalá los pudiéramos ver todos. Pero cuando usted vea un parámetro que no hemos visto, la idea es que lo investiguemos. Yo no voy a ponerle a usted un parámetro que lo voy a poner al revés a usted, no. Por ejemplo, aquí hay un parámetro que se llama eficiencia, que es eficiencia en un equipo, que es eficiencia. La idea es que eficiencia, ahí se me corchó, averigüemos qué es eficiencia. ¿Sí? Pero eficiencia es la conversión, es la transformación, o sea, vamos a hablar de un bombillo. Por ejemplo, un bombillo de los incandescentes. ¿Se acuerdan de los bombillos incandescentes? Los bombillos incandescentes se calientan mucho. Esos había que apagarlos y había que esperar a que se enfriaran. Esos bombillos fueron reemplazados por los bombillos LEDs, pero hablemos del incandescente. Resulta que el incandescente tiene una eficiencia del 60%. ¿Qué significa tener una eficiencia del 60%? Significa que él ilumina la energía que yo le entrego, 100 vatios. Digamos que yo le entrego 100 vatios en energía. Yo conecto un bombillo de 100 vatios, pues la fuente le entrega 100 vatios. Y de esos 100 vatios, 60% lo utiliza en iluminación y 40% en calor. Usted cuando prende un bombillo necesita el calor. ¿Por qué no? No. Entonces, ese calor son pérdidas. Entonces, si 60 vatios lo utiliza para iluminar, los 40 ¿dónde quedaron? En calor. Esos son pérdidas. O sea, es eficiente en 60%. Ahora, con el tiempo, ya quitaron los bombillos incandescentes. Quedaron relegados y arrancó el bombillo LED, que ya lo conocen ustedes. Es un bombillo que no se calienta y usted lo toca y no pasa nada. Y ese bombillo LED que usted compra en una tienda ya tiene una eficiencia de casi el 90%. ¿Qué significa? Que el 90% de la energía que él consume la convierte en iluminación y el 10% en calor.
en pérdida. Entonces, eso es eficiencia. En este caso, digamos que es un dispositivo que es el dispositivo un dispositivo que consume 10 kilovatios, 10 vatios digo, y es eficiente el 15%. ¿Qué se pierde? Es eficiente el 85%. ¿Qué se pierde? El 15%. Es eficiente el 85%. Entonces, ¿cuál es la potencia que pierde en forma de calor? Pues el 15% de 1000. Y el 15% de 1000 es 150. Todas las transformaciones de energía llevan pérdidas, todas. Si yo voy a transformar, por ejemplo, yo tengo un motor y el motor me pide una energía eléctrica para poner en movimiento. Cuando llegue el eje, cuando empiece a rotar, me da otra energía en movimiento, pero no me la da toda. Se pierde en ese proceso una parte en calor. No va a llegar toda al eje. Entonces, eso se llama eficiencia y se da en porcentaje, de acuerdo a la potencia que da. Vamos a ver otro tema, otra transformación que no tiene que ver precisamente de electricidad. Un carro. Yo le tanqueo mi carro con gasolina, eso es energía. Y todo el proceso que yo cojo con esa gasolina, hago la explosión, mueven los pistones y qué tal, es para que me muevan las llantas, para que haya un giro en las llantas. Pero resulta que ese giro nada más llega el 37% de la potencia que debería llegar, de que llega el 37% de la potencia que consume gasolina. O sea, el motor de combustión interna es uno de los procesos más deficientes que hay. Se pierde casi el 60%. De hecho, cuando usted prende un carro y lo deja prendido un momento, cuando abre el capó, es un calor impresionante. Eso es pérdida. Entonces, es otro proceso. La gasolina, combustión interna y movimiento en el eje de las llantas. Esa potencia que llega a las llantas nada más llega al 37%, que debería llegar. Otro ejemplo. ¿Ustedes quién creen? Un ejemplo que va al caso del programa de tecnólogo en gestión de la energía eficiente. Los módulos solares, los paneles solares, ¿ustedes creen qué eficiencia tienen? La solar no, profe. ¿Cómo? La solar, profe, la eficiencia del horno, ¿qué? Del panel solar. Un panel solar, ¿qué hace? Captura fotones. Espera, yo miro aquí una cosita. Voy a coger una aplicación que yo tengo. Un panel solar, ¿qué hace? Captura fotones y los convierte en ¿qué? Captura radiación. Energía, ¿no? Y lo convierte en energía, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, correctamente. Muy bien, muy bien. Y eso es básicamente ese es el programa en que estamos. Pero gestión eficiente. Pero el panel, le voy a decir, el panel, ¿ustedes qué creen qué eficiencia tienen? Un panel. ¿Pero al 100%? Pues el panel solar. Que la eficiencia depende también del modelo del panel, ¿no? Hay muchos modelos. Muy bien, depende también del modelo de panel. Hay monocristalino y hay cristalinos, ¿sí o no? Entonces, vea pues, yo tengo acá, ahí se va el tema. Yo tengo aquí el sol, este es mi sol y hay una radiación solar. ¿Sobre quién? Sobre el panel. Esa radiación solar que hay incide sobre mi panel solar, esta línea es mi panel, este es mi panel.
Y aquí, y estos son los fotones. Los fotones son partículas que salen del Sol. ¿De dónde aparecen? Del Sol. ¿Cómo aparecen? Esa es una gran incógnita. Pero son partículas. La energía eólica no sé también no también creo que hay como una función con el curso que estamos haciendo. La energía eólica, ¿no? Sí, usted me disculpa, vamos a terminar este tema y ya si quieren miramos la energía eólica, ¿le parece? Sí. Vamos a seguir vamos a mirar el panel. Pues el panel tiene una eficiencia, para que se vayan de espalda, del 17%. Del 17%. ¿Ustedes sabían? Profe, muy Bueno, poquito, ¿no? Muy bajito. O sea, muy bajita, ¿cierto que sí? O sea, nosotros nos dicen gestión eficiente de la energía. Bueno, pues mire, el panel es lo más ineficiente que hay. Cogen la energía solar que se da en radiación y solamente el 17% lo vuelve ¿qué? Energía eléctrica. Vuelve energía eléctrica. Ahora, ¿cuál es el desafío ahorita? El desafío es que empecemos a estudiar materiales, la ciencia y la tecnología. Empiezan a buscar materiales para que esa eficiencia suba. ¿Qué pasaría si yo llego y este panel solar me llega al 80%? ¿Quién me dice? Pues que aumenta la energía, ¿no cree, profe? Que haber más porcentaje de producción del sol a los paneles, produciría más Tiene un retorno. energía. Usted tiene un retorno, no sé por qué tiene un retorno usted en el audio. Pues entonces, bueno, listo. Gracias por la intervención. ¿Qué pasaría? Yo digo, si yo tengo un proyecto ahorita con un panel solar y necesito 40 paneles solares para hacer el proyecto y para que me funcione, teniendo en cuenta que tengo el 17%, imagínense si yo subo la eficiencia a 80%, ¿cuántos paneles necesito ya? Menos de la mitad de lo que se está ¿10? utilizando. ¿10? Se me rebaja. Y eso es lo que, ese es nuestro reto. ¿El reto cuál es? El reto es que empiece la ciencia y la tecnología a encontrar materiales para que nos volvamos más eficientes en los paneles solares. Pero el panel solar tiene una eficiencia del 17%. ¿Qué significa? Estamos hablando de energía. Bueno, y le digo, estamos hablando de energía. Así como el bombillo. El bombillo le pide 100 vatios a la red, sin embargo, pone 60 de iluminación y 40 en calor. Ahora, vamos a hablar del LED. El LED ya es más eficiente. Ya es más eficiente. Yo quería hacer una acotación. Esa eficiencia que tú hablas del panel, ¿se contempla también con el tema del brillo solar dependiendo de la región o zona? ¿O eso es solamente la capacidad que tiene mientras existe la radiación directa o el brillo directo? Este ejercicio se hace en forma de laboratorio, ¿sí me entiende? O sea, usted dice, yo necesito tanta radiación para generar, yo digo, yo necesito, ¿qué hacen? El panel le ponen la radiación necesaria para generar, por ejemplo, 650 vatios. Bueno, vea, ya es un dato. Si a mí me llega tal radiación, genero 650 vatios. Con esa radiación, generando 650 vatios, ahí está la ineficiencia. Él debería generar 4 veces más, 2.600 vatios. Ahora, si genera 2.600 vatios con esa radiación, la eficiencia va a mejorar a un 80%. Ok, listo. Entonces,
a ver si le comprendo bien. Quiere decir que el panel o la tecnología que tenemos actualmente, la última referente a los paneles, tiene una eficiencia de resección del 17%. Muy bien. El panel como tal. Yes. En unas condiciones óptimas ambientales. Sí, en cualquier condición. Pero, porque profe, si de pronto, en cualquier condición. Disculpe ahí, porque es que, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que es la Amazonía, en el Caquetá, tenemos temporadas de precipitaciones altísimas y el brillo solar intenso nomás es de 1 hora o a veces escaso o nulo en el día. Entonces, Sí. ahí la eficiencia baja porque no hay Es la presencia de misma sol. No, es la misma eficiencia. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. Estos 650 vatios que yo pongo acá, estos 650 vatios acá, estos 650 vatios que yo pongo acá, es con una radiación, con una radiación X. Tengo tal radiación, 650 vatios. Ahora, merma la radiación. Ya no tengo 650, tengo 400 vatios, digamos. Mermó la radiación, pero la eficiencia sigue siendo 17%. Porque la radiación bajó. La energía solar disminuyó, pero utilizo yo la misma eficiencia. ¿Cuánta energía me llegó? Antes le pongo 400 vatios. ¿Cuánta energía solar me llegó? Tanto. Antes le pongo 200 vatios, pero la eficiencia siempre es la misma. Ok, perfecto. Va a variar un poco. Ya más adelante, cuando veamos el tema, va a variar relativamente poco. Va a ser de pronto más eficiente en algunos puntos. Sí, en algunos puntos, dependiendo de la estructura que está hecho, de la calidad que está hecho esa celda solar. ¿Sí? Pero básicamente va a utilizar la misma eficiencia. Ok, perfecto. Gracias. Mire, pues, profe, ahí aprovechando pues lo de que comentaba el compañero, entonces ese 83% estamos hablando que lo disipa en calor, o qué pasa con el resto de la energía. En calor, sí, en calor. No transforma toda la energía. Es en calor, claro. Y de A ver, pronto conoces sí. si, digamos, pues aprovechando como principios de termodinámica, esos calores se pudieran para hacer termoenergía, pues no habría la posibilidad como de Podría integrar. ser. Mire que usted me da usted da una idea muy interesante y que se hace. Vea pues, yo le voy a decir una cosa. Volviendo al tema del bombillo, mire, es un ejemplo muy sencillo que usted dice, wow. El bombillo incandescente tiene una eficiencia del 60%, ¿cierto? Y el 40% en calor. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Vamos a crear pollitos. Listo. Se pusieron a crear bombillos. Entonces ponen el bombillo ahí para que caliente los pollitos. Cuando ponen el bombillo para calentar los pollitos, ya se vuelve el 40% de eficiencia. Empeora la eficiencia. Porque usted no necesita sino calor, no la luz. Ahora bien, si usted coge ese bombillo y lo mete a una vitrina donde hay unas empanadas, usted mantiene las empanadas calientes y el cliente puede ver las empanadas. Mire que es muy folclórico el tema. Pero entonces, ya que, ¿qué eficiencia tiene ese proceso? 100%. Eso es cierto. Exactamente, 100%. Es lo que dice el compañero, es cierto. Si yo puedo Profe. aprovechar ese calor, pues de pronto sí. Ahora, ¿qué se está haciendo ahorita? Que lo está haciendo la China. Están haciendo acá, debajo de los paneles, unos cultivos. Cultivan debajo de los paneles, en zonas calientes, ¿no? Como aquí en el Caribe. Cultivan y se llama agrofotovoltaica. Estos cultivos
hacen que la temperatura acá en los paneles baje y la eficiencia suba un poquito. No mucho, 20%. Se vuelven más eficientes. Porque en la medida que el calentamiento es mayor, genera más bateaje, pero la eficiencia se pierde. Llega al 15% muchas veces. Entonces, ¿qué hacen cuando le colocan este sistema agrovoltaica, que es lo que está pegando ahorita duro? Estoy yo en un proyecto precisamente ese, aquí en el Caribe, que eso, vamos a ver si hacemos aproximadamente unos 400, más como casi 500 metros cuadrados hacemos en agrovoltaica, como un prototipo, y luego vamos a hacer una hectárea en agrovoltaica. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos paneles en una hectárea y abajo vamos a hacer cultivos, como es todos los cultivos que peguen aquí. Sin embargo, eso va a estar muy respaldado porque yo puedo poner bombas de agua para inyectar agua y bombeo automáticamente, respaldados por la misma planta solar, ¿cierto? Entonces yo voy a mantener mucho nivel de humedad allá y todo eso, va a bajar la temperatura, pero la idea es que nosotros hagamos una planta agrovoltaica de una hectárea aquí en el Magdalena. Vamos a ver cuándo arranca el proyecto. Y entonces combinamos los muchachos que están trabajando en fotovoltaica, estudiando en fotovoltaica, metemos los muchachos que están en agricultura y los que están haciendo irrigación precisa. Y entonces metemos como 3 programas ahí para poder hacer esos 3 procesos formativos a la vez y poder pues dar una... En China lo están haciendo, ese es el boom. Entonces, ¿qué pasa con este cultivo por debajo? La temperatura merma y la eficiencia no se baja, porque muchas veces se baja el 15%, 12%. Entonces se mantiene, la idea es mantenerlo al 17%. El tema es bacano. Y el tema de potencias y el tema de eficiencia y el tema de energía es bacano. Por eso ¿a qué los invito? A que cuando hagan un problema, cuando yo les proponga solucionar algunos problemas, algunos ejercicios, cuando vean una palabra, eficiencia, no se queden, estúdiala, investígala, porque ustedes, el ingrediente de investigación de ustedes tiene que ser mayor, porque esto es virtual y eso es complicado, ¿sí? Yo dar todos los temas es muy complicado. Mire ese tema tan importante, interesante que es. Y sale de un ejercicio sencillo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes den un paso adelante. Eficiencia, voy a buscar en internet qué es eficiencia. Y vuelven y retoman. O sea, el nivel de investigación de ustedes tiene que ser mayor. Y vamos a llegar a buena mar, ¿sí? Vale. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, lo mismo la pregunta 13 que usted dijo que no la contestara. Igual se puede hacer. El resultado es diferente a las opciones que usted da, pero se puede hacer el ejercicio. Claro que sí. Claro que sí. Hágale. Profe, a mí me dio esto y ya. Bacano el criterio. Qué pena, pero a mí me dio esto y ya. Exponga su idea. Aquí nadie mata porque no, usted tiene que responder lo que no. Aquí tenemos que ser muy profesionales en nuestros asuntos. Y usted dice, a mí me dio esto, profe. Y yo, sí, señor, eso da, tiene toda la razón, me equivoqué. Gracias. Ese punto, eso es lo que hay que hacer. Nada de encerrarse, que yo qué hago, que no me da, que yo qué, no, me dio esto y ya. Me escriben, me dio esto y ya, bacano el criterio. Hay 2 o 3 preguntas con errores. Entonces, los invito a que lo profe, contesten. disculpe. Sí, señor. Con respecto al ítem 13, a mí me dio como resultado en la letra A, 25 vatios, sí.
25 vatios. No sé los compañeros quién comparte la misma opinión o dio un resultado diferente. No, compañero, disculpe, profe. Sí, Lo señor, que pasa es cuénteme. que la pregunta 13 nos dicen si la resiste. Ahí lo que hay que multiplicar la corriente con la resistencia para buscar el voltaje. Cuando ya tenemos ese voltaje, lo multiplicamos por la corriente y eso nos da los vatios. Sí, señor. ¿Cuánto le dio? Señor, 375 vatios. Sí, señor. O Siendo sea que bendecido qué. también. O sea que qué. ¿No está ahí? ¿No está ahí? ¿Qué va a hacer usted? Pereira, ahí Colocar la cuadrado. opción E y hacer la acotación. Exactamente. 375 vatios, usted tiene toda la razón. Me chispoteé ahí también yo. No sé en qué estaba pensando ahí. Pero háganlo. Es el criterio. Yo necesito es que ustedes, por eso los invito a que sean activos. Estamos empezando apenas dando pedales, porque toca pedalear mucho, muchachos. Entonces, si ustedes me dicen, pero usted equivocó, listo. Yo me equivoqué, ya, vale. 5 es todo. Así es. Muy bien. Y así me parece que hay otra más. Listo. Esta no la he evaluado todavía. Apenas me voy a sentar a evaluar mañana. Ya he evaluado algunos y algunos le he evaluado las actividades. Otra Profe, pregunta, yo quería muchachos. hacer una consultica. Claro. Bueno, yo estoy apenas desarrollando el cuestionario, no lo he terminado aún, pero me surgió una inquietud como revisar los esquemas eléctricos. Se me viene como el tema de gráficas. No pude ver o sea, no he visto todavía la reunión de los 8 días. No sé si su merced lo explicó en ese momento. ¿Cuál es la? No lo entendí muy bien. ¿Cuál es la duda? Los esquemas eléctricos, o sea, como Sí. los diagramas. No. ¿Cuál es el esquema? Ya ven, listo, ya sé el esquema. Yo me acostumbro así. ¿Yo qué acostumbro? Vamos a mirar aquí, por ejemplo, vea, un dispositivo tiene una potencia de 200 vatios. Entonces yo me imagino el dispositivo, entonces yo digo, va a colocar una resistencia. Bueno, esto, entonces yo pongo ¿qué? 200 vatios. Listo. Un dispositivo y está conectado a una fuente de energía a 220 voltios. Listo, entonces yo hago la energía, una fuente de energía. Estamos viendo energía alter DC por el momento y está conectado a este. Y esta tiene 220 voltios. 200. Yo siempre hago eso, 220 voltios. El esquema eléctrico es un diálogo que tenemos nosotros. El esquema eléctrico vamos a tenerlo siempre. Por ejemplo, si yo me reúno con ves que hay un problema en esa empresa, que es que, y rayamos. ¿Qué rayamos? Es puros esquemas eléctricos. No, que es que la caída de tensión en eje motor siempre se hace un esquema eléctrico. Mire, me aparece aquí la fuente, vea, aquí hay tanto, en este punto hay ese voltaje. ¿Pero por qué? Yo hago el esquema eléctrico. Siempre hay que rayar, siempre hay que rayar. El esquema eléctrico es lo que siempre, es el diálogo que tenemos nosotros los electricistas. De pronto un mecánico, de pronto no lo va a entender, o de pronto no sé, un químico, un contable no va a entender eso, pero ¿cuál es la corriente que se consume? O sea, me están pidiendo ahí. Entonces yo hago, ese es el esquema eléctrico. Yo no sé si ya le quedó claro. Listo, perfecto, profe. Gracias. Muy bien, muy bien. Okay. ¿Preguntas? Vamos al grano entonces. Vamos al grano, estamos compartiendo pantalla. Sí. Ok, vamos a volver a compartir pantalla aquí y vamos a ver. A ver, muchachos, yo les había compartido a ustedes
Yo les había compartido un video de resistencias. Si lo están estudiando, interesantísimo. Recuerda que la vimos en la clase pasada, vimos la mitad, no se queden corticos. Ese video te lo digo, yo tengo experiencia, yo llevo muchos años trabajando en esto. Y este video de resistencia me parece excelente, excelente. El que yo les expuse y los que yo les invité a que realizaran un recorrido total de ese link, de esa resistencia, y la volvieran a leer, porque ustedes van a encontrar infinidades, millones y miles de resistencias. La idea es que ustedes tengan más o menos una idea de algunas resistencias, y aquí hablan de muchas, ahí hablan de muchas resistencias y de muchos códigos. Vale, listo. Ahí estoy comportando la pantalla. Sí, estoy bien, estoy compartiendo pantalla, muchachos. Sí, señor. Gracias. Listo, vamos a arrancar este video y la misma estrategia. Cualquier duda paramos. Arrancamos con el primer circuito serie. Hola a todos, Paul aquí de engineeringmindset.com. En este vídeo vamos a ver el circuito de serie de CD. Cubriremos el voltaje, la corriente, la resistencia y el consumo de potencia, así como el uso del multímetro y la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos. Cuando conectamos componentes en un circuito eléctrico, podemos conectarlos en serie o en paralelo, o podemos combinarlos para hacer un circuito serie paralelo. Ahí están los tres circuitos básicos: serie, paralelo y mixto. Los vamos a ver todos. Y en sus carreras van a ver mucho el paralelo, van a ver la serie, y más o menos van a ver para el mixto, que es paralelo serie, y el serie también. O sea, nosotros trabajamos en las dos áreas, electricidad y electrónica. Van a ver, vamos a volvernos eléctricos y también electrónicos por el programa que tenemos. Paralelo. Empezaremos con el circuito en serie, que es el más básico, pero... Mire pues, a ver, el que estudió, ¿qué valor tiene esas dos resistencias? ¿Quién estudió? ¿Quién me dice? 100 ohmios, pero. ¿Cuánto? Buenas noches, profesor. Es de 100 ohmios, profe. 100 ohmios, muy bien. Esa es la idea. Eso es lo que tenemos que... Invito a todos. Muy bien. Invito a todos que se digan, son unas 100 ohmios. Ya. La idea es que tengamos el código de colores en las resistencias exactas. Vuelvo y repito. Ojo el video pasado que yo les compartí. Cubriremos los demás circuitos en otros tutoriales, mira los enlaces de abajo. Así que si colocamos dos componentes en línea, de extremo a extremo o con algún cable entre ellos, entonces estos se conectan en serie. Los electrones solo tienen un camino que pueden tomar, así que todos ellos fluirán a través de cada uno de los componentes. Por cierto, en estas animaciones utilizo el flujo de electrones que va de negativo a positivo. Podrías estar acostumbrado a ver la corriente convencional que va de positivo a negativo. El flujo de electrones es lo que realmente está ocurriendo. La teoría convencional fue la original, pero aún se enseña así porque es fácil de entender. Solo hay que ser consciente de los dos y de cuál es el que estamos usando. Cada componente tendrá una cierta resistencia. La resistencia se opone al voltaje que se aplique. Medimos la resistencia en unidades de ohms. La resistencia se mide en ohmios, ya la conocen, ¿sí? Esa es una característica. En los circuitos en serie encontramos la resistencia total del circuito simplemente sumando todas las resistencias. Identificamos cada resistencia con una R mayúscula y las numeramos R1, R2, R3, etc. La resistencia total se muestra con una R mayúscula y un subíndice T, que representa el total de resistencia o la resistencia total. Para calcular la resistencia total de un circuito en serie es súper fácil. Simplemente sumamos el valor de resistencia de cada una. Eso es el circuito serie, muy sencillo. Se suma todo y ahí va la resistencia total. Digamos que tenemos un circuito con una sola resistencia, que es nuestra R1, y que tiene un valor de 10 ohms. ¿Cuál es nuestra resistencia total? Eso es fácil. La resistencia total es solo 10 ohms.
10 ohmios. Lo que ve, Si lo luego que ve le cuenta. añadimos una segunda resistencia R2 con 5 ohms de resistencia en el circuito, la resistencia total es ahora de 15 ohms. O sea, la fuente está viendo dos resistencias. Y él no va a decir, ay, hay dos resistencias. ¿Qué va a ver la fuente? 15 ohms. Entonces, esa es la resistencia total. Yo con la resistencia total y el voltaje, digamos que es 9 voltios, ya puedo calcular la corriente que circula por acá. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Ok. La resistencia total que ve este paciente, la total que ve es R1 más R2. 10 más 5. Si añadimos otra resistencia de 5 ohms, entonces la resistencia total es ahora de 20 ohms. En realidad, los cables también añadirán algo de resistencia, pero esta es muy pequeña. Puede que debas tener en cuenta esto. Ojo que los conductores también tienen resistencia, pero en estos casos que son circuitos tan pequeños, no le tienen en cuenta la resistencia del conductor. Es lo que le trata de decir ahí. O sea, no la vamos a ver, tiene 0.00 ohmios. Entonces no vamos a tenerlo en cuenta para el cálculo. Dependiendo de la precisión de tu diseño. Escuche que podrás aprender en las 4 clases de la semana de Excel. En la primera aprenderás a organizar y analizar datos con tablas dinámicas y otras. Corriente en serie. La corriente es el flujo de electrones, como el agua que fluye a través de una tubería. Cuanto más alta es la corriente, más electrones fluyen. Medimos la corriente en unidades de amperes, pero podrás encontrar como amperios. Hemos cubierto la corriente en detalle en nuestro vídeo anterior. Échale un vistazo a los enlaces abajo. Medimos la corriente colocando un amperímetro en el circuito para que los electrones fluyan a través de él, como... Eso, mire el amperímetro, que aquí colocaron un amperímetro. Es el primer instrumento de medida. Un amperímetro. ¿Sí? Mide la corriente. ¿Cómo hace para medir el amperímetro de la corriente? Tiene que interrumpir el circuito. Usted conecta esta resistencia, luego llegó al LED y yo para calcular la corriente tengo que abrir y conectar en un extremo, en un terminal, el amperímetro en una punta y luego en el otro terminal la otra punta y cerrar el circuito. La corriente tiene que pasar por el amperímetro para medirlo. Tiene que pasar el amperímetro, cuando pasa la corriente la mide. O sea, interrumpen el circuito para yo medir corriente. Un medidor de agua en el sentido de que el agua debe pasar a través de él para... Al medidor de agua, por ejemplo, el medidor de agua tiene que, para él medir el agua tiene que pasar por ahí. No hay otra forma. Entonces tengo que interrumpir este sistema hidráulico y poner un medidor de agua acá. Lo mismo pasa con el medidor de corriente. Que podamos medirla. Podemos conectar un multímetro en el circuito para que también lea la corriente. Por ejemplo, aquí viene, ¿qué viene? Resistencia, LED. Aquí interrumpimos, entramos al instrumento de medida, pasa la corriente por acá y aquí me dicen que son 18.7 miliamperios. Ojo, amperios, miliamperios. Aquí tenemos otra palabra, miliamperios. Son 18.7 milésimas de amperio. O sea, la unidad del amperio la dividen en 1000 y por aquí pasan 18.7 unidades, milésimas de unidades. Ahí yo no estoy, ahí están midiendo en miliamperios. Recuerden que la ley de Ohm siempre se da en voltios, en amperios, ¿sí? Y en ohmios. No es voltios, miliamperios y ohmios. No es megaohmios, voltios y miliamperios. No, hay que convertirlas. Cuando yo tengo un resultado en miliamperios, tengo que convertirla a amperios. ¿Cómo? Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar cómo convierto unidades de medida, ¿no? Entonces, van a averiguar sobre las unidades de medida, cómo se convierte miliamperios en amperios, ohmios en kiloohmios, kiloohmios en ohmios, megaohmios, o sea, millones de ohmios, ¿sí? Kilovoltios en voltios, milivoltios en voltios, ¿sí? Para yo aplicar la ley de Ohm,
Ojo, y la ley de Watts, siempre las tres unidades son básicas. Ohmios, amperios, voltios y vatios. No son milivatios ni kilovatios, sino vatios. Para calcular, para aplicar las tres leyes, las dos leyes que ya conozco, la ley de Watt y la ley de Ohm. El multímetro debe ser colocado en el circuito para su lectura. La corriente fluirá a través de este. El medidor añadirá alguna resistencia al circuito, pero es una cantidad tan pequeña que podemos... El medidor tiene una resistencia interna muy pequeña, porque no se puede volver resistencia también, porque el medidor está en serie también. Resistencias, bombillos, y el medidor aquí está en serie también. O sea, si yo tengo una resistencia muy grande en un medidor, me modifica el circuito. La idea es que no me modifica. Esta resistencia es casi cero, la del medidor internamente. Es tan cero que no me va a modificar la corriente total. Si esto tuviera una resistencia muy alta, pues ya la corriente aquí sería menor y me modificara. El medidor, el amperímetro, tiene una resistencia súper baja, casi cero. Vamos a ignorarla. Si aún no tienes un multímetro, te recomiendo que lo consigas. Mire esta pinza, que eso es para mí, eso es más que todo electricistas. Esto es un multímetro. Esto es una pinza multiamperimétrica, ¿sí? Yo mido corriente de una manera muy diferente acá que acá, ¿sí? Es esencial para resolver problemas y para que puedas mejorar tu comprensión. Dejaré enlaces abajo para que puedas conocer cuál elegir y desde dónde. Podemos calcular la corriente total del circuito dividiendo el voltaje por la resistencia. Cuando vamos a hablar de la corriente total... Profe, ¿está escuchando muy bien? ¿Cómo? ¿Sí me está escuchando bien? ¿Sí me están escuchando? En ese momento sí. Señores, bien, bien, bien. Ok, listo. Cuando vamos a hablar de la corriente total, tenemos que hablar del voltaje sobre la resistencia total. Entonces, para yo hallar corriente total, tengo que hallar resistencia total. Hacer una equivalencia. Ya vamos a mirar a ver. Así que si conectamos una resistencia de 10 ohms a una batería de 9 voltios, 9 dividido por 10 ohms nos da 0,9 amperios. Esto sí lo han hecho, eso sí la saben ustedes ya hacer. Vamos a ver qué pasa con Si añadimos otra resistencia de 5 ohms al circuito, eso nos da 15. Eso. Aquí hay una resistencia equivalente. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? La suma de las dos. ¿Sí o no? Para yo la corriente ya total que pasa por este circuito, tengo que tener en cuenta ya las dos. Entonces, mi corriente equivalente o mi corriente sería el voltaje dividido la resistencia equivalente total, que es toda esta. Es como hacer un circuito con una batería y una resistencia de 15 ohms. Esto es igual a tener un circuito de una batería de 15 ohmios y una batería de 9. Perdón, de una resistencia de 15 ohmios y una batería de 9. De hecho, siempre tengo que hacer esa reducción. Reducir esto a una sola resistencia. Una sola resistencia sería 15 ohmios. De ohms de resistencia, así que 9 voltios dividido por 15 da 0,6 amperios. 0,6, aquí están explicando la corriente y qué tal, ¿sí? O sea que ya después de hacer mi cálculo, estoy mirando que por aquí pasa una corriente de 0,6. Y si añadimos otra resistencia de 5 ohms, eso nos da una resistencia de... Listo, de 15. ¿Cuál es la resistencia total de esto? Son 20 ohmios. ¿Cuál es el circuito equivalente? Una batería de 9 voltios y una resistencia de 15 ohmios. Siempre que hay que hacer la reducción. Para calcular hay que hacer la reducción. Reduzco y calculo la corriente total y ya calculo la corriente que pasa por acá. De 20 ohms, así que 9 voltios dividido por 20 ohms da 0,45 amperios. Así que podemos ver que a medida que añadimos más resistencia al circuito, la corriente se reduce, así que fluyen menos electrones y eso significa menos trabajo. Podemos visualizar eso conectando un LED con una resistencia en un circuito.
Mire que si aquí hay una resistencia de 400 ohmios, por aquí circula más corriente, porque hay más reducción, pues se opone más a este. Este se opone más. Mire que el está más bajito, la corriente es menor. Cuanto mayor sea la resistencia, más débil será el LED. También podemos usar resistencias para proteger los componentes del circuito. Si utilizo una resistencia de 100 ohms con una batería de 9 voltios, la corriente será de alrededor de 0,09 amperios o 90 miliamperios, y eso será demasiado y hará explotar el LED. Eso. El LED tiene, hay unos LED que tienen una capacidad, este LED también va al LED de bombillo LED también. Eso es el mismo concepto. El LED tiene un límite en cuanto a voltaje y corriente. Si el LED le pasa mucha corriente, lo quema. O le llega mucha tensión acá, lo quema también. Entonces, 90 miliamperios es mucho para un LED. Entonces lo quema. O sea que no le va a servir una resistencia de 100 ohmios, porque la va a quemar. Y como muestra aquí en el video. Aquí vamos a correr un poquito, ya. 0,09 amperios o 90 miliamperios, y eso será demasiado y hará explotar el LED. Si utilizo una resistencia de 450 ohms, la corriente será de alrededor de 0,02 amperios o 20 miliamperios, por lo que el LED debería estar bien. Si uso una resistencia de 900 ohms, la corriente será de 0,01 amperio o 10 miliamperios. O sea que un LED de esos LEDs que esos indicadores que usted ven en los aparatos electrónicos, que se prende un bombillito. En el televisor, cuando usted conecta el televisor que le prende un bombillito, eso es un LED. Y ese LED tiene limitantes en cuanto a corriente y voltaje. O sea que siempre va a haber una resistencia en serie con él para que no se dañe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Aquí dice que 20 miliamperios es bien. Aquí 10 miliamperios lo deja un poquito más apagado. Cada LED tiene sus características eléctricas. Hay LED con otras características. Eso depende del tipo de LED con que se trabaja. Y el LED será muy débil. En un circuito en serie la corriente es la misma en todo el circuito. Eso es muy importante, así que recuerda eso. Si colocamos el medidor aquí o aquí, obtenemos la misma lectura. Eso es... Ojo, la corriente es igual en todo el circuito. Si yo pongo el medidor acá o acá, me tiene que dar la misma corriente, porque es un circuito cerrado. Él va y atraviesa y devuelve, va y atraviesa y devuelve. ¿Listo? Es porque solo hay un camino para que los electrones fluyan y todos se mueven juntos en la misma dirección, así que la corriente debe ser la misma. No importa dónde midamos o dónde colocamos la resistencia, incluso si intercambiamos el orden de las resistencias, la corriente será la misma en cualquier lugar de un circuito en serie. ¿Sabías que transcribir textos o digitar datos son una de las muchas tareas que puedes encontrar trabajando en remoto? Y sí. Recuerda que el voltaje es la fuerza de empuje de los electrones. Es como la presión en una tubería. Cuanto mayor sea la presión, más agua puede fluir, y cuanto mayor sea el voltaje, más electrones pueden fluir. Podemos ver que al variar el voltaje de una lámpara, como se ilustra aquí, la lámpara aumenta su brillo a medida que aumenta el voltaje. Cuando medimos el voltaje, estamos midiendo la diferencia, o diferencia de potencial entre dos puntos. Mira el voltaje, que es la diferencia de potencial, o sea, la energía. La diferencia de electrones que hay entre un punto y el otro. Electroestática, ¿no? Ahí está empezando electroestática. Recuerda que la diferencia de potencial es la diferencia de electrones que hay un punto en el otro. ¿Cómo se mide? En paralelo. No hay que abrir circuitos, sino en paralelo. O sea, simplemente yo toco un punto neutro y un punto positivo, un punto neutro y el punto fase, y me va a generar el voltaje. O sea, me va a mostrar el voltaje. O sea, que ya estamos viendo el voltímetro. Vimos el amperímetro y ya estamos viendo el voltímetro. No se pone en serie con el circuito para medir voltaje, sino en paralelo. Puntos. Si medimos a través de una batería de 1,5 voltios, obtenemos una... Aquí estamos midiendo una batería. Ponemos el multímetro en voltios y medimos acá. Lectura de 1,5 voltios, pero si tratamos de medir a través del mismo lado, no le...
Aquí no estamos midiendo diferencia de potencial, entonces que no, porque estamos en un solo punto, estamos en el punto positivo, donde están todos los protones. Tenemos que medir al otro lado, para mirar la diferencia entre electrones, de electrones que hay entre este punto y este. Aquí hay una diferencia de 1.5 voltios. Recuerde que esa diferencia potencial se da en voltios. O esa diferencia de electrones entre un punto y el otro se da en voltios. No veríamos ningún voltaje. Solo podemos medir la diferencia entre dos puntos. Si colocamos una batería de 9 voltios en el circuito, aplicamos 9 voltios al circuito. Podemos aumentar esto conectando las baterías en serie. Así que si colocamos 2 baterías de 9 voltios en un circuito en serie, entonces obtenemos 18 voltios. 3 baterías de 9 nos darán 27 voltios. Tomemos una batería de 9 voltios y agreguemos una resistencia R1 de 10 ohms al circuito. Si usamos un multímetro para medir a través de la resistencia. Aquí el voltaje de la resistencia es el mismo voltaje de ¿quién? De la fuente. Recuerden que la fuente es el que da la energía. ¿Sí? Aquí pasa la resistencia. Aquí llegan 9 voltios y llegan aquí a 0. O sea, la caída de tensión que hay en esa resistencia es de 9 voltios. Y si yo mido la batería, es de 9 voltios. Porque están en paralelo prácticamente. Obtenemos una lectura de voltaje de 9 voltios. Si añadimos otra resistencia de 10 ohms, obtenemos una lectura de 9 voltios. Entre estos dos, hay una caída de tensión de 9 voltios. Entre este punto y este punto, que es la batería. Si yo pongo aquí este punto, es como si lo pusiera acá. O este es como si lo pusiera acá. Recuerde que el conductor no es resistivo, es una resistencia muy pequeña. Este punto es igual a este, y acá. Y este punto es igual a este acá. O sea, si yo pongo el multímetro aquí entre la suma de los dos, pues me da la caída de tensión de todo el circuito, 9 voltios. A través de las dos resistencias, pero obtenemos una lectura. Ahora bien, aquí yo estoy colocando, ¿qué estoy mirando? Mire, aquí hay 4.5 y aquí hay 4.5. ¿Qué significa? En un circuito serie, la caída de tensión en sus resistencias, la suma es igual a lo que entrega la fuente. Y es verdad. Si yo tengo dos resistencias, en una resistencia acá de 4.5 y en las dos resistencias en serie, en una resistencia acá de 4.5 y en otro 4.5, la suma de las dos tiene que dar la batería. No puede dar mayor, porque si no nos están asustando. El voltaje sale aquí 9 voltios. Cuando llega aquí, cae 4.5. Entonces, ¿cuánto hay acá? 4.5. Cuando llega acá, cae 4.5 y llega a 0. Llega a 9 voltios, cae 4.5. ¿Cuánto hay acá? 4.5. Llega acá, cae 4.5. Cuando llega acá, llega a 0 ya. Aquí la caída de tensión en este punto ya es 0. De 4,5 voltios si medimos a través de cualquiera de las resistencias individualmente. Así que las resistencias están dividiendo el voltaje. Si reemplazamos la resistencia R2... Mire, ya las resistencias son diferentes. Aquí hay una caída de tensión y aquí hay otra caída de tensión. Indiferente de la caída, la suma de las dos tiene que dar 9 voltios. La suma de las dos. Y si hay 3 resistencias, la suma de las 3 resistencias tiene que haber la fuente. O sea, tiene que ser 9 en este caso. Por una resistencia de 5 ohms, el voltaje total sería de nuevo 9 voltios, y eso es lo que vemos si medimos a través de las dos resistencias. Pero si medimos a través de la resistencia de 10 ohms, vemos un voltaje de 6 voltios, y si medimos a través de la resistencia de 5 ohms, vemos 3. Sí, entonces mire que siempre es 9. Y si pongo 3, bueno, una va a caer 2, en otra va a caer 5, y en otra va a tener 9, y así. ¿Sí? Entonces, siempre es una característica. Hay dos características en el circuito serie ya. Primero, que la corriente es igual en todos los circuitos. La corriente es igual en todo el circuito. Y segundo, que el voltaje, la suma de la caída de tensión de las resistencias de un circuito serie es igual a lo que entrega la fuente. Recuerde que la fuente la entrega y la resistencia hace caer la tensión, que es una misión de la resistencia, hacer caer la tensión. La resistencia, ¿qué hace? Se opone a la resistencia, la corriente, y hace caer la tensión o el voltaje.
Si añadimos otra resistencia R3 de 5 ohms en el circuito, obtenemos de nuevo una caída total de voltaje. Mire que yo cojo desde acá hasta acá, me da 9 voltios. La suma de todas estas caídas de tensión me da 9 voltios. De 9 voltios a través de las tres resistencias. A través de la resistencia de R1 de 10 ohms leemos 4 voltios y medio. A través de la resistencia R2 de 5 ohms leemos 2,25 voltios y a través de la última resistencia R3 de 5 ohms vemos de nuevo 2,25 voltios. Espera un momentico, yo observo acá. Miren, observen algo. En un circuito serie, cuando la resistencia es igual, la caída de tensión es igual. ¿Por qué? La corriente es igual y la resistencia es igual. Corriente por resistencia, corriente por resistencia de voltaje. En la caída de tensión en un circuito serie, cuando las resistencias son iguales las caídas de tensión. ¿Por qué? Porque como la corriente es igual en todo el circuito, es la misma corriente que atraviesa cada una de las resistencias. Y como tenemos la misma resistencia y aplicamos la ley de Ohm, me da 2.25. Lo que no pasa con esta de 10 ohmios. Que la corriente es igual, pero la resistencia es igual, diferente. Desde la última resistencia R3 de 5 ohms vemos de nuevo 2,25 voltios. Podemos combinar estas lecturas para encontrar el voltaje en diferentes partes del circuito. Por ejemplo, si medimos desde la batería y a través de R1 vemos 4,5 voltios. Si medimos desde... Ahora, si yo sumo estas dos, me da esta suma. 6,75. Y el resto da la suma con 9. O sea, que hay una caída de tensión de tal, que si yo cojo 6,75 y le resto 9, me tiene que dar la caída de esta. ¿Cuál es la característica? La suma de las tensiones es igual a la fuente. La suma de la caída de tensión en las resistencias es igual a la fuente. Esa es la característica. Desde la batería a través de R1 y R2 obtenemos 6,75 porque 4,5 más 2,25. Así que a diferencia de la corriente, que es la misma en todo el circuito, el voltaje será diferente en todo un circuito en serie. Esto nos muestra que el voltaje es reducido por cada resistencia, por lo que la resistencia crea una caída de voltaje. Ese es el propósito de la resistencia, reducir el voltaje o la presión. Lo que sucede es que la resistencia crea un camino más difícil para que los electrones fluyan a través de ella y a medida que fluyen chocarán con otros electrones. Esta colisión convertirá la energía en calor. La misma cantidad de electrones entrarán y saldrán de la resistencia, solo que tendrán menos energía o presión ya que hay una caída de voltaje. Podemos calcular la caída de voltaje a través de cada resistencia individualmente multiplicando la corriente total del circuito por la resistencia del componente. Recuerde que en los circuitos en serie la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. La caída total de voltaje será el total de todas las caídas de voltaje individuales combinadas. En el primer circuito había una resistencia de 10 ohms por sí sola. El circuito tenía una corriente de 0,9 amperios, así que 0,9 por 10 ohms es igual a 9 voltios. La caída de voltaje a través de la resistencia es por lo tanto de 9 voltios, la misma que la fuente de voltaje. El segundo circuito tenía una resistencia de 10 ohms y una de 5 ohms juntas, por lo que la caída de voltaje... Mira aquí, vea, nosotros aquí estamos midiendo la corriente de 0.6. 0.6 por 10, 6. Y 0.6 por 5, ¿cuánto da? El voltaje de la primera resistencia es de 0,6. El multímetro ahí me parece, ¿cierto? 0.6 por 5. Serían 3 voltios. 6 más 3, 9 voltios. Está pasando una corriente de 0.6. Por 10, 6. 0.6, que está pasando por acá. Por 5, 3. 6 más 3, 9. 6 por 10 ohms igual a 6 voltios. La segunda resistencia era de 5 ohms y la corriente era la misma, por lo que 0,6 amperios por 5 ohms igual a 3 voltios. La caída de voltaje total es por lo tanto de 6 voltios más 3 voltios, lo que nos da 9. El tercer circuito tiene una resistencia de 10 ohms y dos resistencias de... Aquí aumentó la resistencia y disminuyó la corriente, pero pasa lo mismo. 0.45 por 10, 0.45 por 5, 0.45 por 5. Aquí yo ya sé que son la misma tensión y aquí es diferente tensión, inclusive el doble, porque la resistencia es el doble.
de 5 ohms. El circuito tenía una corriente de 0,45 amperios, por lo que R1 es 0,45 por 10 igual a 4 voltios y medio. R2 y R3 serán 0,45 por 5 igual a 2,25 voltios en cada uno. La caída total de voltaje es por lo tanto de 9 voltios, 4,5 más 2,25 más 2,25. Respirando mejor cuando más lo necesitas. Respira profundo. Cuenta con Vic. Quesos Kraft, el auténtico sabor. Digan cheese. Kraft Cheese. Consumo de potencia en los circuitos en serie. ¿Cómo medimos el consumo de potencia del circuito? Podemos usar las siguientes ecuaciones. Podemos usar potencia, watts, igual a voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. O podemos usar potencia igual a voltaje multiplicado por la corriente. Son esas dos ecuaciones. El voltaje cuadrado sobre resistencia. O V por I, o la que conocemos. Tal vez te preguntes cómo puede una resistencia consumir potencia. Como la resistencia está creando una caída de voltaje, los electrones están perdiendo algo de energía. ¿A dónde va esta energía? La energía eléctrica se está convirtiendo en calor. Y si miramos algunas resistencias bajo una cámara de imágenes térmicas, podemos ver el calor que se está generando. Así que el consumo de potencia es en realidad el calor que se disipa del circuito. Así que en este circuito la resistencia es de 10 ohms, la batería proporciona 9 voltios, la corriente es de 0,9 amperios y el circuito consume 8,1 watts de potencia. ¿Cómo calculamos eso? Usando el método 1, 9 voltios al cuadrado o 9 multiplicado por 9 es 81, dividido por 10 ohms es 8,1 watts. Por otra parte, 9 voltios por 0,9 amperios igual a 8,1 watts. En el circuito con la resistencia de 10 ohms y la de 5 ohms, la resistencia total es de 15 ohms y la... Mire, aquí son ya dos, ¿sí o no? Corriente y voltaje. Es corriente que pasa por acá. Y si yo estoy calculando la potencia que disipa esa resistencia, es corriente y la caída de tensión de acá. Y si yo voy a calcular la disipación acá, es corriente y por la caída de tensión acá. Tengo que hacer el inventario en la propia resistencia. Yo no puedo decir corriente por 9 voltios. Porque es que aquí cae un voltaje y aquí cae otro voltaje. ¿Sí? Yo para calcular qué potencia disipa cada una de las resistencias tengo que hacer el inventario y aplicar la ley de Ohm en la propia resistencia. Me paro en la resistencia y me pregunto, bueno, ¿qué corriente pasa? No, pasa 0.6. ¿Y qué caída de tensión tiene usted acá? A tanto, entonces, corriente por su caída de tensión, eso es la potencia que se disipa. ¿Sí? Ahora bien, hay un dato. Esta potencia más esta es la que entrega la fuente. Si están consumiendo 20 vatios las dos, la fuente está entregando 20 vatios. Es lo mismo que con la caída de tensión, que esta caída de tensión más esta caída de tensión es la caída total. En potencia lo mismo. La potencia que yo entrego digamos que de 20 vatios es la suma de la potencia que consume este más la potencia que consume este. La corriente es de 0,6 amperios, así que 9 voltios al cuadrado es 81. Dividido por 15 ohms es 5,4 watts o 9 voltios por 0,6 amperios igual a 5,4. En el circuito con la resistencia de 10 ohms y dos resistencias de 5 ohms, la resistencia total del circuito era de 20 ohms y la corriente es de 0,45 amperios. Así que 9 voltios al cuadrado es 81, dividido por 20 ohms es 4,05 watts, o bien podemos usar 9 voltios por 0,45 amperios igual a 4,05 watts. Bien, es hora de que pruebes tus conocimientos. Este LED no puede exceder una corriente de 0,02 amperios o 20 miliamperios, de lo contrario se quemará. Si lo conectamos a estas resistencias y a una batería de 9 voltios, ¿cuál será la corriente aproximada en el circuito? Dejaré un enlace en la descripción del vídeo para la respuesta. Bien, chicos, eso es todo por este vídeo. Muchachos, preguntas. ¿Aló? Señores, ¿sí entendieron? Súper interesante. Interesante, sí. Vea, mire, un video muy bueno. Toca ver más videitos. ¿Cómo? Sí, toca ver más videos, pero súper bueno.
Toca meterse de lleno a eso, profe. Toca estirarse al agua y meterse hasta lo más profundo y ahí sí. Así es, así es, así es. Pero yo voy a ser más atrevido. Yo voy a colgar unos ejercicios para que los trabajen, ¿sí? Vamos a darle un lapso de 15 días, pero ojalá fuera antes. La idea es que los tratemos de resolver con ese, bueno, yo vuelvo y le digo, ese link es un link muy bueno. Ellos se llaman, espere, mentalidad de ingeniería. Eso es son excelentes. Son excelentes. Se meten a ese link, mentalidad de ingeniería, y les va a ayudar mucho. Cualquier duda que tengan, ahí la tienen. Usted la busca. Se pueden inscribir también a esa página. Yo soy inscrito. Excelente. Estos locos hacen unos videos muy bacanos y explican excelente. Yo creo que pues sí, toca meterse de lleno, obviamente. Toca meterse de lleno. Yo voy a dejar de compartir pantalla, muchachos. Toca meterse de lleno y trabajarle duro. Este es un video excelente. Ahora, para la próxima clase vamos a ver el paralelo, muchachos. Y vamos a trabajar. Hay que trabajar duro. Porque yo necesito que este grupo salga adelante. Y yo pongo todo el empeño posible para que ustedes aprendan. Y lo que yo sé, yo con mucho gusto los comparto. Pero la idea es que lleguemos a feliz término, que sean tecnólogos en gestión eficiente de la energía, que sean unas personas profesionales. Hay que meterle el fierro a esto. Eso ya empieza a calentarse. ¿Preguntas? Yo les voy a enviar, yo les cuelgo este fin de semana esa actividad para que empiecen a trabajar, a rasquen la cabeza con eso. Ahora, para la próxima clase vamos a tener Proteus, y con Proteus se monta y simula y dice, ay, sí me dio 0.5 amperios, sí. ¿Y qué tensión hay acá? Ah, tanto. ¿Qué tensión? Proteus hace todo. Tiene instrumentos de medida, amperímetros y voltímetros. Y batímetros. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna otra duda. ¿Dudas? Por el No, momento, profe. por mi parte, no, instructor. Toca meterse de lleno, como dice el compañero. Y empezar a rascarse la cabeza. Pero el circuito serie es elegante. Y ya para la próxima sigue el circuito paralelo y Proteus. Va a ser una sesión larga, pero bueno. Listo. Listo, muchachos. No siendo más, un feliz fin de semana. Recuerden, yo voy a subir la actividad de hoy a mañana. No, el domingo. Yo no creo que alcance hoy, mañana, porque mañana tengo una reunión. El domingo trato de subirles la actividad de circuito serie para que hagan unos ejercicios de circuito serie. ¿Les parece? Voy a dejar de grabar. Siempre me acuerdan, por favor. Les recuerdo, muchachos, yo tengo la costumbre de colocar aviso parroquial.